vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El 17 de junio de 2018 el país adelantó en exclusiva la que iba a ser la carta de presentación del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente confirmó la noticia un día después. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas. Pero la medida estrella llamada a ser su estandarte acabó convertida en una de sus grandes frustraciones durante casi un año y medio. Nosotros no podemos ir más allá, donde las leyes de este país evidentemente no nos permiten. La exhumación de Franco se vio enredada en un largo litigio administrativo y judicial. Estas son las claves de un proceso que ha marcado toda una presidencia. Españoles, Franco ha muerto. Un monumento construido durante la dictadura de Franco como homenaje a su victoria en la Guerra Civil. Es el Valle de los Caídos. Aquí fue enterrado el dictador tras morir, en 1975. Desde entonces no ha dejado de ser un lugar donde se ha reivindicado su figura. Ni siquiera después de 2007, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores. El artículo 16 establecía que en el Valle no podrían llevarse a cabo actos de exaltación, pero no decía nada específico sobre los restos de Franco. Una década después, el Congreso aprobó una proposición del PSOE para que fueran exhumados. Queda aprobada la proposición no de ley. No era vinculante y el gobierno del PP optó por ignorarla. A mí me gusta que los muertos descansen en paz. Esto estar todo el día con los muertos para arriba, para abajo, no sé qué, pero supongo que será entretenimiento de algunos. Todo cambió con la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa en junio de 2018. Relatores de Naciones Unidas, de un organismo como Naciones Unidas que han visitado España y el Valle de los Caídos, le han pedido a los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, que resuelvan esa anomalía democrática que no se da en Alemania o en otros países con pasados traumáticos parecidos al español, y que conviertan de verdad al Valle de los Caídos en un lugar de memoria. El gobierno socialista es el gran impulsor de la exhumación. Ha sido uno de sus signos distintivos desde que llegó al poder. El gobierno está decidido, determinado absolutamente a exhumar los restos de Francisco Franco, porque el Valle de los Caídos tiene que ser un memorial de paz y reconciliación, que atienda a víctimas de la guerra civil, de ambos bandos, donde todo el mundo pueda reconocerse, pero no puede tener o ser referente de los restos o de la tumba de un dictador. Sánchez tiene el apoyo de Unidas Podemos y también de los partidos nacionalistas. Nadie se imaginaría una tumba de Estado a Mussolini en Italia o a Hitler en Alemania. Bienvenido sea en cualquier momento, ¿no? Yo, vamos, sí aplaudo el gesto. El Partido Popular y Ciudadanos se han opuesto, por el momento y por la forma de sacar adelante la medida. Ni un euro en desenterrarlo, ni un euro en enterrarlo. El decreto ley es un instrumento absolutamente excepcional para cuestiones urgentes. Yo sospecho que hay un cierto intento de volver a esas batallas fratricidas de rojos y azules, de enfrentamiento, de división. Nadie se atreve a decir claramente: yo no quiero que salgan los restos de Franco del Valle de los Caídos, porque eso entienden los partidos que los situaría en un punto complicado, pero por otro lado critican que se haga, la oportunidad de que se haga, utilizando otros subterfugios como el tema del dinero, cuando no es una operación muy costosa, ¿no? Pero los principales opositores a la exhumación han sido los familiares de Franco y la Fundación del Dictador. Si no se hace de acuerdo a un marco legal claro y explícito, alguien acabará en la cárcel por profanar una tumba. Las acciones judiciales impulsadas por los nietos han logrado paralizar la exhumación en su fase decisiva. La decisión del gobierno es absolutamente ilegal y va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La Iglesia se ha mantenido neutral oficialmente, aunque algunos de sus miembros han puesto trabas. El nuncio del Vaticano acusó al gobierno de resucitar a Franco y de esconder motivos ideológicos.
el Gobierno se va a quejar ante la Santa Sede de semejante intromisión. Y el prior del Valle de los Caídos, un monje de pasado falangista, trató de negar al Gobierno el acceso al recinto. Al no haber habido un acuerdo, los tribunales tienen que hablar y el abad del Valle de los Caídos aceptará, lo ha dicho él también, lo que el tribunal diga. Los tribunales son los otros protagonistas de la exhumación. La mayoría de las demandas de la familia han sido desestimadas, pero el juez José Justi, hijo y nieto de almirantes franquistas y crítico con la ley de memoria histórica, llegó a suspender la licencia de las obras necesarias para sacar a Franco. Ni yo ni nadie podría decir cuáles van a seguir siendo los siguientes avatares de esta actitud, repito, de obstaculización constante del entorno de la familia del dictador. El procedimiento decisivo es el que se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo, que paralizó la exhumación a pocos días de la fecha fijada. Como espectadora de todo el proceso aparece la sociedad civil, dividida entre quienes defienden la exhumación, ¡Fosa cerrada! ¡Heridas abiertas! Es casi pagar una deuda con sus víctimas. y los nostálgicos del régimen dictatorial. Queríamos verlo antes de que lo saquen los restos. Ese es el último día que tengamos para despedir a Generalísimo. La intención inicial del Gobierno fue resolver la exhumación en cuestión de semanas. No le puedo concretar la fecha en relación al traslado de los restos de Francisco Franco. No se la puedo concretar. Al principio se habló del mes de julio de 2018, pero pronto quedó claro que no sería posible actuar tan rápido. El procedimiento en sí del traslado de Franco es sencillo. El entierro de Franco en el Valle de los Caídos se puede ver en YouTube, es una operación en la que intervienen muy pocos operarios, dura apenas 10 minutos y básicamente consiste en colocar y levantar una losa de 1.500 kilos, ¿no? A lo mejor el Gobierno no tuvo en cuenta que esa negociación con la familia se podía complicar y por tanto la exhumación de Franco podía retrasarse como ha pasado más allá del mes de julio. Será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo. En agosto el Gobierno aprobó el decreto y abrió el expediente administrativo para la exhumación. No podemos perder ni un solo instante. Es urgente hacerlo, porque vamos tarde. Calculamos, no iremos a final de año. Este objetivo tampoco se pudo cumplir. Que si hemos esperado 40 años, pues esperar unos meses más no es problema, al menos para este Gobierno. No fue hasta marzo de 2019 cuando se estableció el 10 de junio como fecha de la exhumación. Mientras no se pronuncie el Tribunal Supremo, el Gobierno no puede realizar ningún acto de ejecución de ese acto que está recurrido. El Supremo, que en diciembre había rechazado un primer recurso de la familia, decidió paralizar el proceso de forma cautelar, a solo 6 días del traslado. Tenemos confianza en que no solo esta paralización no solo sea temporal, sino que al final se convierta en definitiva una vez que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. El otro elemento que había que establecer era el lugar en el que debían ser enterrados los restos de Franco. El donde imaginamos que obviamente será la familia quien lo afirme, ¿eh? Por tanto, nosotros seremos respetuosos. El Gobierno solo pidió una cosa. Porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que rinda tributo a un dictador. En el caso en el que la familia considere que no se pronuncia o discrepa o no plantea ningún lugar para la reinhumación de Franco, será también mediante este procedimiento el Gobierno quien decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos mortales de Franco. La respuesta de los Franco fue otro golpe a esa estrategia. Exigió que fuera enterrado en la cripta familiar, en la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde Dios crea inconveniente. Sería mejor que el dictador estuviera en un sitio modesto. En ese momento está pensando el Gobierno que la familia, después de intentar pararlo, finalmente va a decir el cementerio del Pardo, en Mingorrubio, que es donde está enterrada la mujer, la esposa de Franco. El Gobierno no previó, y no era tan difícil de prever porque la hija de Franco había muerto relativamente hace poco tiempo, que los nietos del dictador iban a proponer ese lugar, esa cripta en la Almudena, donde ya está enterrada la hija, en lugar del cementerio de Mingorrubio. Eso probablemente fue un fallo de previsión. Debería quizá haber puesto algunas
premisas, pero no lo hizo en ese momento. Se abrió un nuevo frente con el gobierno, que llegó a trasladar la disputa al Vaticano y emitió un informe contra el entierro en la Almudena por motivos de seguridad. Nosotros hemos advertido a la Iglesia que nos preocupan las razones de orden público del lugar donde estén los restos de Franco, porque bajo ningún concepto pueden seguir estando en ningún otro lugar en el que puedan ser objeto de homenaje o enaltecimiento. Además, el gobierno considera que la catedral se incumpliría la ley de memoria histórica por la misma razón que en el Valle de los Caídos, convirtiendo de nuevo un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador. Ante la negativa de la familia a proponer una alternativa, el Ejecutivo acabó imponiendo el destino el mismo día en que fijó la fecha. La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingorrubio el Pardo. Los Franco recurrieron a esta decisión y presentaron al Supremo un informe pericial que consideraba que el cementerio de El Pardo sería menos seguro que la Almudena. El procedimiento se puso en marcha oficialmente el 24 de agosto de 2018. El gobierno aprobó un decreto que modificaba la ley de memoria histórica, estableciendo que en el Valle de los Caídos solo podrán yacer víctimas de la Guerra Civil. A partir de ese momento, el Valle de los Caídos cumplirá una primera función prevista en la ley de memoria histórica: el respeto de las víctimas que allí están, de ambos bandos, y naturalmente la paz. El nuevo texto también fija el procedimiento para cumplir lo dispuesto, que en la práctica obliga a exhumar a Franco. Será con todas las garantías correspondientes a un Estado como el nuestro, en la que la familia será oída. El Congreso convalidó este decreto el 13 de septiembre. Una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado. Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron en la votación, al considerar que no se trataba de una medida urgente. Es de extraordinaria y urgente necesidad, pues, exhumar el cadáver de Franco, 43 años después de haberlo enterrado. Un respeto al sentido común. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia. El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2019 el último trámite para la exhumación y Patrimonio Nacional diseñó un proyecto para que se hiciera en pocas horas, con una obra menor y un coste de 3.800 euros. Llegamos a la culminación de un expediente histórico. Un mes después se fijaron la fecha, el 10 de junio, y el destino, Mingorrubio el Pardo. El 30 de mayo empezaron los trabajos de acondicionamiento de esta cripta, pero el 4 de junio llegó la suspensión cautelar del Supremo, que 3 meses y medio después ha tomado su decisión definitiva. Le da la razón al gobierno, allanando el camino para que Franco sea exhumado del Valle de los Caídos y enterrado en el cementerio del Pardo. Trasladar los restos de Franco a otro lugar es el primer paso para convertir el Valle de los Caídos en algo distinto a lo que Franco quiso que fuera, en ese monumento a los mártires de la Cruzada, que decía él mismo en 1940, y es por tanto una victoria de la democracia sobre un monumento que seguía siendo franquista. Ahora el gobierno tendrá que decidir qué camino sigue, porque hay si lo convierte en un museo de la memoria, en un monumento que se explique a sí mismo, por ejemplo, que explique quién lo construyó, en qué circunstancias, qué pretendía Franco con ella, pero ya desde la visión de la democracia y no desde la visión de Franco.